Aprovechamos de recordarles que en el canal de YouTube de la iglesia están allí expuestas todas las enseñanzas que se llevan a cabo aquí, ¿no? Génesis capítulo 3, ya vamos a proceder a leer. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un tema el cual se debe tomar muy en serio en la iglesia. Un tema que los creyentes lo debemos tener, pero muy, muy en cuenta, hermanos queridos. Ustedes que hablamos y enseñamos de lo que es la sabiduría de Dios, de lo que es, por ejemplo, el temor a Dios, de lo que es, entre otras cosas, la obediencia a Dios, de lo que es también el servicio al Señor. Y está bien que enseñemos y aprendamos y enseñemos, porque debemos tocar estos temas doctrinales, sobre el amor. Son temas realmente cruciales para la iglesia del Señor, ¿sí? Hablar también de los tiempos futuros, hablar del arrebatamiento, de la venida del Señor, la pronta venida del Señor, o sea, nos encontraremos con Él en las nubes, ¿sí? Que es el próximo acontecimiento o evento escatológico que va a ocurrir y que la iglesia está esperando. Pero hay algo de lo que no hablamos muchas veces, y es algo que creo que esta noche nos va a marcar el Señor a través de su palabra con este tema. Porque muchas veces hablamos con personas, con creyentes, con hijos de Dios, con hermanos en la fe, y los exhortamos por medio de la palabra de Dios y tocamos distintos temas. Resulta que una vez que son aconsejados o que son enseñados, continúan en la misma práctica, continúan con los mismos desliz, continúan con el doble ánimo, continuamos muchas veces con el desánimo, o continuamos con la desobediencia. ¿Y saben por qué? Hay un problema y el Señor lo quiere tratar en nuestras vidas, y lo quiere hacer esta noche por medio de su palabra. Ese tema, ¿saben cuál es? La conciencia. La conciencia. Y la pregunta es, arrancando esta enseñanza, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿O tengo conciencia o está cauterizada? Todos tenemos conciencia. El problema es que no esté cauterizada. Así que fíjense ustedes. Según el diccionario, da una definición de conciencia, algo así como dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. La conciencia le ayuda a ver y a tener conocimiento y responsables y personal de alguna cosa determinada, como por ejemplo un deber, una situación, un compromiso. Eso dice el diccionario. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, a lo largo de este estudio, que no lo voy a continuar el próximo fin de semana, pero lo vamos a ir viendo, tal vez de una forma un poco aislada, pero lo vamos a ir viendo. Por eso yo les pido que tomen nota y que después lo revisen en el canal. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo al cristianismo, ¿no es cierto? La conciencia sería algo así como la voz de Dios en nuestro interior. La conciencia está, pero nosotros, ¿qué ventaja tenemos los creyentes? Que el Espíritu Santo que habita en nosotros le habla a nuestra conciencia, ¿sí? Y esa es la voz que escuchamos. Esa voz que llega del Espíritu Santo a la conciencia y por ende la conciencia a nosotros, es la voz, sin lugar a dudas, de Dios, y que nos guía y nos advierte muchas veces a hacer el bien y no a hacer el mal. A tener un comportamiento humano responsable, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un modelo. Nuestra conciencia tiene un modelo a seguir. ¿Cuál es ese modelo? Las acciones con las que Jesucristo se movió, vivió, existió cuando estuvo en la tierra. Y nosotros, nuestra conciencia debe ser formada de tal manera que imitemos esas formas del Señor Jesucristo. Conciencia es una palabra de origen latino, puede ser conscientia o conscienci, ¿no es cierto?,
que en realidad lo que quiere decir es con conocimiento. Eso quiere decir. Desde el punto de vista profesional de la salud, ven que la conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo y percibe lo que debe o lo que no debe hacer. Eso es más o menos, es mucho más profundo, pero es más o menos lo que puede ser la definición de conciencia. Pero vamos a la palabra de Dios, porque la conciencia empieza a actuar. En el Génesis ya vemos allí el actuar de la conciencia, ¿no es cierto? Génesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Dice así la palabra de Dios. Nos vamos a Coco, ¿no? Acá sabemos que en el capítulo 3, ¿qué es lo que ocurre? La caída del hombre. Es inducida, es engañada Eva por Satanás, peca, y como ocurre y sigue ocurriendo con nosotros, cuando pecó la mujer, allí nomás lo hizo partícipe también, ¿no es cierto?, a su esposo. Y eso es lo que pasa con el pecado, por eso vamos a ser muy cuidadosos. Muchas veces se expande o lo expandemos en nuestro alrededor, ¿no? Y después, bueno, sabemos que se ocultaron ellos, ¿sí? ¿Y qué hizo Adán y Eva? Lo que hacemos también nosotros. Como que Adán le echó la culpa a Dios, los quiso hacer culpable a Dios, la mujer que me diste. Y Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y nosotros también lo hacemos. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos, después que pecaron, ¿cierto?, que comieron del fruto prohibido, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, o sea que tuvieron conciencia, ¿sí? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, allí entra la conciencia en acción. Ellos estaban en pureza total, en santidad total, ¿sí? Y bueno, allí la conciencia fue abierta. Otra traducción dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se cubrieron? Porque ellos se sintieron culpables. Porque allí se abrió la conciencia de ellos, se despertó la conciencia de ellos y entendieron que eran culpables. Y no solo que eran culpables, sino que se sintieron avergonzados, ¿sí? Avergonzados por su desnudez. Y estos sentimientos de culpabilidad que ellos tuvieron, que experimentaron, ¿qué hicieron? Los hicieron huir prácticamente de la presencia de Dios. Por eso es que trataron de esconderse, porque ellos tenían ese sentimiento de huir de la presencia de Dios. Y es lo que quisieron hacer, esconderse, ¿no? Lo que pasa es que una conciencia culpable es claramente una señal de advertencia que Dios nos da de que hemos hecho algo mal o que estamos por hacer algo mal. Por eso le debemos llevar mucho apunte a nuestra conciencia, ¿no? Es en realidad un regalo de Dios que ha puesto en nuestro interior. Ahora existe un peligro, un riesgo muy grande. Este riesgo, y es lo peor que podemos hacer, que es eliminar los sentimientos de culpabilidad sin eliminar la causa. ¿Me explico? Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse de Dios, y nosotros cuando pecamos y nuestra conciencia nos está diciendo, el peor error que podemos hacer es, bueno, hacer oídos sordos y sigo, ¿no es cierto? Y sigo. Entonces, eso, ¿saben qué es? Eliminar los sentimientos de culpabilidad sin eliminar la causa. Les doy un ejemplo. ¿Sabe cuál es, cómo sería? Como que si yo tomo un analgésico para un dolor en mi cuerpo y no descubro cuál es la enfermedad. ¿Se entiende? Eso sería lo que pasaría en nosotros cuando agarramos y eliminamos, tratamos de eliminar, de sacar de la mente ese pensamiento de culpabilidad para no sentirnos mal, para no sentirnos culpables y no vaya a ser que tengamos que pedir perdón, ¿no? Entonces, estamos eliminando el sentimiento de culpabilidad, pero no estamos sacando de nuestra vida la causa. Como hijos de Dios, en realidad, hablando como hijos de Dios, deberíamos alegrarnos de esta ventaja, si se le puede llamar así, ¿no?, que nos ha dado el Señor
y que está en nosotros, que es nuestra conciencia, para que tengamos, valga la redundancia, la posibilidad de ser conscientes cuando pecamos, cuando erramos al blanco, ¿sí? Para que así podamos confesarle al Señor nuestro pecado y pedirle perdón, y no solo pedirle perdón, sino corregir nuestras acciones, corregir nuestros actos. Fíjense ustedes que el Salmo 139, versículos 7 y 8, dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subo a los cielos, he allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Por más que se quisieran esconder, Adán y Eva no podían esconderse de la presencia de Dios, porque Él es omnipresente, está en todos lados. Y nosotros también, si nos queremos esconder, no lo podemos hacer. Jeremías, el Señor le dicta esto a Jeremías para que escribiera así. Dice Jeremías 23, versículo 24, dice: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra con mi presencia? Declara el Señor. Hermanos, no hay forma de que nos podamos esconder. Por más que queramos eliminar de nuestra conciencia el sentimiento de culpabilidad, o habrán escuchado decir usted el cargo de conciencia, ¿sí? Le debemos llevar mucho el apunte, le debemos dar mucha importancia cuando tenemos ese cargo o esa carga de conciencia por algo que hemos hecho. Hay que tomar medidas, hay que tomar cartas en el asunto. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que está en Génesis 42. Acompáñenme, por favor, a la lectura de la palabra. Génesis 42. Génesis 42, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí están presentes los hermanos de José, ¿no? Cuando fueron a Egipto por alimentos. Y creo que más o menos conocemos el relato bíblico de lo que ocurrió allí, ¿no? Y ellos, fíjense ustedes, ¿qué es lo que estaba actuando en ellos? La conciencia, una conciencia culpable, una conciencia de culpabilidad. Dice que decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Otra traducción dice: y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo, por eso ahora tenemos este problema. Y fíjense lo que dice el 22. Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo? Como diciendo, ¿no les dije yo? No pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Él también, aquí se quiere justificar, pero también tiene su conciencia de culpabilidad. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Vayamos a Tito, capítulo 1, por favor. ¿Tito cuánto? Tito capítulo 1. Versículo 15 y 16. Fíjense ustedes, que ustedes podrán hablar a alguien de la conciencia y por ahí va a haber gente que no le va a llevar el apunte, ¿no es cierto? Mire lo que dice Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sería algo así como que todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. El verso 16 dice: profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Fíjense ustedes, hermanos, vemos aquí, de acuerdo a lo que leemos, a lo que plasmó allí el escritor, de que algunas personas ven todo lo bueno a su alrededor, ¿sí? Algunas personas ven todo lo bueno a su alrededor, mientras que otros ven solo lo malo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué será? ¿No le tocaba hablar o tratar con personas? Que usted habla con ellos y después sale aquí. Porque ven todo malo. Todo malo. Y están las personas que, a pesar de lo malo que pueda existir en este mundo, ven todo lo bueno. ¿Saben por qué? Porque nuestras almas son filtros por medio de las cuales nos es posible percibir lo bueno y lo malo. ¿Sí? Ese es el motivo. Pero fíjense que acá dice los puros. ¿Quiénes son los puros de los cuales habla aquí Tito? Los puros son aquellos que tienen a Cristo en control de sus vidas. Y usted podrá decir, somos nosotros los cristianos. Puede ser que seamos nosotros los cristianos, pero usted puede ser cristiano, mi hermano, puede ser hijo de Dios y aún ser un pesimista terrible. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no tiene la comunión que tiene que tener con el Señor. Porque a lo mejor no tiene la intimidad que tiene con el Señor. Porque a lo mejor no tiene la fe que tiene que tener en el Señor un hijo de Dios. Los puros son aquellos que tienen a Cristo en control de sus vidas. Y cuando Cristo está al control de la vida de un hijo de Dios, al control total de una vida, es porque ha experimentado la llenura del Espíritu Santo esa persona. Y cuando el Espíritu Santo ha llenado, o sea, está controlando ese ser, obvio que va a haber todas las cosas buenas y las cosas malas, las va a ir desechando. Porque está controlado por el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios que está controlado por el Espíritu Santo aprende a ver la bondad, aprende a ver la pureza, aún en medio de la maldad, aún en medio de la pudedumbre, aún en medio de lo feo, va a ver lo bueno. Pero menciona aquí la palabra de Dios a los corrompidos e incrédulos. El incrédulo, claro está, no hace falta explicarlo, es aquel que no ha creído en Cristo. Es aquel que ha rechazado el Evangelio. Pero el corrompido, mucho cuidado. Porque ¿por qué aclara corrompidos e incrédulos? Porque el corrompido puede ser un creyente, puede ser un hijo de Dios. Los corrompidos e incrédulos encuentran lo malo en todo. Vos vas a ver un cuadro y vas a decir, qué hermoso cuadro, qué lindo cuadro, pero qué letra, pero mira el contraste, mira qué bárbaro. Y va a venir el corrompido, el incrédulo, sí, no, pero vos sabés que este cuadro, si se cae, se rompe, por decir. O sea, ve todo lo malo, ¿se entiende? Es pesimista, encuentra lo malo en todo. ¿Por qué? Porque sus mentes y sus corazones son malos. Y entonces todo lo que ellos ven, todo lo que aprecian, todo lo que observan, es como si pintasen con lo malo a todas las cosas. Aún lo bueno que ellos ven y lo bueno que oyen, le encuentran algo malo. ¿Sí? Entonces estos son los corrompidos, que repito, pueden ser creyentes, y los incrédulos. Por eso, hermanos queridos, es un tema largo el tema de la conciencia, y lo vamos a ver a lo largo de varias enseñanzas. Fíjense ustedes, hermanos, que es muy importante, pero muy importante, que prestemos atención a algo. Aquello con lo que usted, mi hermano, mi hermana, elija llenar su mente, afectará
la manera en que usted piensa, la manera en que usted ve las cosas y la manera en que usted actúa. ¿Sí? Repito. Todo aquello con lo que usted elija llenar su mente afectará su manera de pensar, su manera de ver las cosas y su manera o su forma de actuar. ¿Cuál es el consejo aquí? Dirigir nuestros pensamientos, constantemente nuestros pensamientos a Dios y a su palabra. Porque sabemos que en esta dispensación, en esta era, en este tiempo, Dios nos habla por medio de su palabra. No hay revelaciones, no hay cosas raras, por medio de su palabra. Entonces debemos dirigir nuestros pensamientos a Dios, a su palabra, y así vamos a descubrir la bondad de Dios cada día más y más, aún en este mundo malo, pervertido, corrompido y pecaminoso donde estamos viviendo. El Señor nos ha dejado aquí ¿para qué? Para que seamos sal en la tierra y luz en el mundo, para que brillemos para gloria de Dios, siendo ejemplo del Señor. Por eso, hermanos queridos, el consejo es: llene su mente. Debemos llenar nuestra mente con lo que es bueno. Debemos llenar nuestra mente con lo que es bueno, y así quedará muy poquito espacio para lo que es malo. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 4, verso 8. Vamos a leer, allí tenemos un consejo que lo tenemos que tomar, pero muy, muy en cuenta. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice el título aquí en la Reina Valera: en esto pensad. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La otra traducción lo dice en una forma clara, que dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Fíjense ustedes cómo dice la traducción: concéntrense en todo lo que es verdadero. Quiere decir, enfóquense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dirían los chicos hoy en día: Dios nos manda a hacer buena onda, no mala onda, a hacer buena vibra. Hermanos queridos, tenemos el consejo allí en Filipenses 4, versículo 8. Pero la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con esto? La pregunta es: ¿cómo está nuestra conciencia? Y es bueno que nos hagamos esta pregunta. Lo sabemos. Nada más que nos hacemos por allí los desentendidos. Pero sabemos. ¿Cuánta importancia le damos? Yo lo sé. Y si yo lo sé, usted también lo sabe. ¿Cuánta importancia le damos a nuestra conciencia? Fíjense que hay muchas personas, de acuerdo a lo que leemos allí, hemos leído recién, hay muchas personas que proclaman, que dicen, que declaran, que se identifican como hijos de Dios. Proclaman conocer a Dios, proclaman haber nacido de nuevo. Ahora la pregunta es la siguiente: hay un problema de conciencia allí. Porque la persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, y los invito a que se remonten a Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, a partir de allí el apóstol Pablo no fue nunca más el que era antes. Nunca más fue el perseguidor de la iglesia de Cristo. Al contrario, consagró su vida al Señor Jesús, consagró su vida a la iglesia. Porque no puedo decir que yo amo a Cristo y no amar la iglesia. Si yo amo a Cristo, debo amar la iglesia. Si yo amo a Cristo, debo, si es necesario, dar la vida, mi vida por la iglesia, como Cristo la dio por la iglesia. Entonces, hermano, cuando una persona dice que conoce a Dios y que ha nacido de nuevo, no puede seguir igual. Tiene que haber un cambio.
La persona que conoció a Dios y que se arrepintió de sus pecados, que se convirtió a Cristo porque le confesó sus pecados con sinceridad, no puede seguir fumando. No puede seguir inmerso en el consumo del alcohol. No puede seguir en la adicción al juego. No puede seguir en las adicciones, en el consumo de sustancias prohibidas. No puede seguir viendo pornografía. Su boca no puede seguir siendo una letrina. La persona que se convirtió a Cristo verdaderamente es nueva persona, es nueva criatura, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, habla de la posición, estaba en el pecado en el mundo, ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Discúlpeme mi hermana, mi hermano, pero si usted dice que es hijo de Dios y sigue con la práctica del pecado, se está creyendo su propia mentira. Usted no ha nacido de nuevo todavía. Porque quien nació de nuevo abandona el pasado, abandona el pecado y quiere cada día agradarle a Cristo. Quiere cada día honrar a ese Señor de señores y Rey de reyes que abandonó su trono en el cielo para venir a predicar el arrepentimiento, a buscar a los pecadores para salvarlos, y no solo eso, sino que morir en la cruz. Si usted piensa que es creyente, que es hijo de Dios y sigue en la práctica del pecado, es muy posible que usted se creyó su propia mentira. No es hijo de Dios. Porque quien nació de nuevo abandona el pecado. Sí que va a ser tentado, sí que va a ser difícil, sí que la va a luchar, pero cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Y si la palabra del Señor mora en abundancia, como dice Colosenses, mora en abundancia en nosotros, la palabra de Dios cada día va llenando nuestra mente, va llenando nuestro corazón y vamos siendo transformados. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y seguir igual que antes. Tiene que haber un cambio en mi vida. Y si mi conciencia me lo está diciendo y yo no le llevo el apunte, está corriendo un riesgo. Primero, que la palabra de Dios en Gálatas dice bien clarito que Dios no puede ser burlado. Usted no se puede burlar de Dios. Se puede burlar de un hermano, de una hermana, de su cónyuge, del pastor. Se puede burlar de quien usted quiera, pero de Dios no se va a burlar, porque Dios no puede ser burlado. Porque así como Dios es omnipresente, que está en todos lados, es omnisciente, lo sabe todo. Y lo peor, que es omnipotente. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y con el Señor no se juega. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona nos dice la verdad cuando dice que es hijo de Dios? No lo podemos saber a ciencia cierta. El que ve el corazón solo es Dios. Pero ojo, siempre hay algún aspecto de nuestra vida, que nos indica qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Si está el Espíritu Santo o si todavía está muerto en sus delitos y pecados. ¿Saben por qué? La persona que ha nacido de nuevo, como decía recién, quiere cambiar. Pero no se queda solo en el intento de decir quiero cambiar. Cambia. Vive confesando sus pecados, se arrepiente, busca a alguien a quien confiarle y decirle que le ayude en oración, con quien desahogarse, con quien pedirle que ore, para no deshonrar el nombre del Señor. Algún aspecto de nuestra vida, hermanos queridos, lo enseña, lo muestra que somos. Uno de ellos es el orden de prioridades que establecemos en nuestra vida. Si tenemos a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, eso se va a notar, eso se va a ver. No hay forma de que no se vea si la prioridad número uno es Cristo en nuestras vidas. Porque va a haber cambios, porque va a haber humildad, porque esa persona va a procurar crecer en la santidad, porque esa persona
Cada día se va a querer apartar más del pecado y vivir en obediencia a Dios. Esa persona va a ser temerosa de Dios. Cada día va a experimentar más la sabiduría de Dios en su vida. Con sus actos, con su forma de ser, con su trato para con los hermanos, con su trato para el prójimo, con su trato para su cónyuge. La persona que nace de nuevo es una persona que se caracteriza por tener una vida ordenada en todos los aspectos, en todas las facetas de su vida. Es una persona que prioriza el reino de Dios antes que sus placeres, antes que sus gustos personales, antes que sus debilidades. Hermanos, debemos creerlo y estar seguros y entender que la forma en que vivimos, escuchen bien, la forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. Yo puedo decir que creo en el Señor y si mi vida es un desastre, porque aquí en la iglesia soy una cosa, con los hermanos soy una cosa, pero en mi casa soy un terrible mala persona, estoy mostrando que soy un hipócrita, que no soy un hijo de Dios, no he nacido de nuevo, soy un soldado de Satanás. ¿Sí? Mi vida es doble vida, que en mi casa con mi esposa soy una cosa, con mis hijos soy otra, que sigo viendo, escuchando, haciendo lo que no debo hacer. No he nacido de nuevo, no tengo temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, hermanos, es porque es muy posible que no esté cauterizada la conciencia, directamente el Espíritu Santo no esté habitando en el corazón de esa persona. Recordemos, la forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. Primera de Juan, por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, que está en la Biblia, capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versos 4 al 6, dice así la Escritura. El que dice, yo le conozco, y no, escuchen bien, el que dice, yo le conozco a Dios, ¿no es cierto? Y no guarda, o sea, no obedece sus mandamientos, el tal que es, no escuché, ¿qué es? Mentiroso. Mentiroso. ¿Y los mentirosos son hijos de quién? Y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y si es un mentiroso, Cristo no está en él. 5. Pero el que guarda, o sea, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 6. El que dice que permanece en él, o sea, en el Señor, debe andar como él anduvo, como el Señor anduvo. Y queremos saber cómo el Señor anduvo. Creo que lo hemos visto hace un par de fines de semana atrás, cómo anduvo el Señor aquí en la tierra. ¿Lo recuerdan? En sujeción a sus padres terrenales, en sujeción a su Padre celestial, en amor, en fidelidad, en temor al Padre. Así anduvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Allí en el verso 7 nomás, allí el Señor explica, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y fíjense que el Señor en San Juan, el Evangelio de San Juan dice que vosotros, o sea, si los discípulos son sus amigos, ¿qué tienen que hacer? Lo que Él los manda a hacer. ¿Qué es lo que manda a hacer? Es guardar sus mandamientos, obedecerle. Juan, capítulo 3, versículo 23, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23, 3, 23. Dice así la palabra de Dios, Juan 3:23.
Esperamos que la tengamos todo y leemos. Es muy importante que lo leamos. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. 3:23 les dije. Sí. No, me debo haber equivocado. Bueno, la fe cristiana, hermano, la fe cristiana verdadera se traduce, escuchen bien, la fe cristiana verdadera se traduce, es evidente, en una conducta afectuosa. Una conducta afectuosa. Nuestra conducta para con los demás nos otorga la seguridad de que pertenecemos a Cristo. Porque el primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestra conducta para con nuestro prójimo dice mucho de cuál es nuestra relación con Dios. Pero hay dos posibilidades, como les decía recién. Que seamos hijos que tenemos pecado oculto, que no le estamos haciendo caso a la conciencia, lo que el Espíritu Santo le dice a nuestra conciencia, y seguimos la práctica de algún pecado, entonces nuestra vida verdaderamente no muestra, no revela el carácter de Cristo. O puede que la persona verdaderamente no nació de nuevo, entonces está muerto espiritualmente y no le interesa seguir pecando, no le interesa pecar, no le interesa que lo avergüence, no le interesa nada, ¿no es cierto? Ahora, yo les animo y les invito a que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que la gente sabe? Escuchen bien. ¿Qué es lo que la gente sabe o conoce acerca de Dios y acerca de su fe y mi fe al observar su vida? Hágase esa pregunta. ¿Qué está viendo la gente de Dios? ¿Qué atributos está viendo la gente de Dios en nuestras vidas? ¿Qué está viendo en nuestras vidas? ¿Qué está viendo de nuestra fe que proclamamos, nuestra fe en Cristo? ¿Qué están viendo en nuestras vidas? Si no están viendo el carácter de Cristo, hay un problema grave. Si no están viendo el amor de Dios en mí, hay un problema. Si no están viendo la paciencia que el Señor nos tuvo y nos tiene para con nosotros, y yo no la tengo para con nosotros, hay un problema. Si no están viendo santidad en mi vida, hay un problema grave. Si están viendo en mí que vengo a la iglesia, pero digo malas palabras, mis amistades no son las que me edifican, sino las que me destruyen, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Y si están viendo todo eso en mí, hay un problema grave, hermanos. Hay un problema de conciencia. Si supuestamente somos hijos de Dios, ¿no? Hay un problema de conciencia. Es tiempo de confesar. Es tiempo de que, si es el caso de cada uno de nosotros, es tiempo de confesar, hermanos. No al pastor, no a un hermano, sino al Señor. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben por qué? El único que tiene poder para limpiar nuestra conciencia es Cristo y su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras conciencias. Pero ¿cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, allí nuestros pecados son perdonados, allí nuestra conciencia es limpiada de la culpa por la sangre de Cristo que tiene poder. Y si no lo hacemos, sigo viniendo a la iglesia, sigo leyendo la Biblia, pero a mi manera y la voy piloteando, hay un riesgo grave,
Porque Proverbios 28:13 dice que el que encubre, o sea, el que esconde, el que oculta sus pecados, no prosperará. Así dice la palabra de Dios. Tome nota y después léalo. El que encubre o el que esconde o el que oculta sus pecados no prosperará. Fíjese usted que ¿cuántos creyentes conocemos que toda la vida están remándole en dulce leche? Espiritualmente, económicamente, laboralmente. ¿Por qué? Porque es muy posible que esa persona esté escondiendo sus pecados o sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa al Señor y se aparte, ¿saben qué? Y se arrepiente, ¿sí? Alcanzará misericordia, alcanzará el perdón de Dios. De lo contrario, ¿no? Hermanos, que hayamos tomado muy en serio la enseñanza de esta noche. Que la hayamos tomado con temor y temblor. Que la hayamos tomado con humildad y mansedumbre. Porque hay un orden en todo. Si no hay humildad en mi corazón, o sea, si no me he humillado de verdad a Dios, a su persona, a su autoridad, a su soberanía, si no me he humillado a Dios, no va a haber mansedumbre. Porque el que es manso es porque primero se humilló ante Dios. Si no me humillé ante Dios, no voy a ser manso, al contrario, voy a ser un rebelde, un cara pintada. Y hay muchos de eso en la iglesia del Señor, tristemente. Ahora, los invito a que retrocedamos y vayamos al principio de la enseñanza. Vimos que Adán y Eva se avergonzaron, sintieron vergüenza de su desnudez, se hicieron delantales con hojas de higuera, que yo pienso no serán la misma higuera de esta zona, porque si era la higuera de esta zona, pobre, flecha la higuera de acá de esta zona, ¿no? ¿Cómo habrán quedado? Debe haber sido otro tipo de higuera. Pero si hacemos un análisis así sincero, decimos, hasta resulta gracioso la figura de dos seres humanos cubiertos con hojas de higuera, ¿no? Resulta gracioso. Tratando de esconderse de Dios, cuando Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y hasta uno por ahí se puede hacer la pregunta y planteo y decir, ¿cómo pueden ser tan tontos? Y si lo trasladamos al vocabulario regional de acá, ¿cómo pueden haber sido tan sonso? Adán y Eva, tratar de esconderse de Dios. Pensar que Dios, que se podían esconder de Dios y que Dios no los iba a ver y no lo iba a saber. Podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Decir, ¿cómo pueden ser tan tontos? ¿Saben qué? Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Yo y usted, mi hermano, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Cuando tratamos de ocultarle al Señor lo que no le podemos ocultar. ¿Cuántas veces nos presentamos ante Él en oración y le decimos lo que nosotros queremos? Le confesamos lo que nosotros queremos. Y está ese otro pecadito, esos otros pecaditos que los acariciamos, los tenemos guardaditos ahí. Y eso no se los confesamos. Como si el Señor no lo supiera. Si el Señor lo sabe todo. ¿Saben qué? Hoy me daba cuenta que nosotros somos más tontos que Adán y Eva. Porque nosotros tenemos la escritura completa, la profecía completa. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos estudios bíblicos? Y tratamos de ocultarle las cosas a Dios. Sí lo sabe todo. Me ha tocado hablar con creyentes que, le digo, pero ¿vos le confesaste este pecado al Señor? Pero sí lo sabe todo, sí, lo sabe todo, pero Él quiere que le confieses. Claro, Él quiere que le confesemos. Lo que Él ya sabe, pero quiere que le confesemos. Porque cuando le confesamos nuestro pecado al Señor, recuerden que cuando hay confesión, es ponernos de acuerdo con Dios, de acuerdo a lo que Él dice en cuanto a ese pecado. Si he mentido,
Cuando le estoy confesando, le estoy diciendo, Señor, he actuado como un mentiroso, soy un mentiroso, te pido perdón, me estoy poniendo de acuerdo con Dios que soy un mentiroso, ¿sí? Entonces, cuando ocultamos esas cosas a Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo que Adán y Eva. El consejo, para ir terminando, es, hermano, cuéntele a Dios todo lo que hace, todo lo que piensa hacer, todo lo que le molesta, todo lo que le entristece. Antes de descargarse con alguien que tal vez no va a guardar el secreto, si no tiene un hermano o una hermana confiable, hágalo con Dios. Repito, Dios sabe cuál es su debilidad. Dios sabe con qué está peleando usted. Dios sabe cuál es su lucha. Dios sabe cuáles son sus debilidades. Pero cuéntesela. Decláreselas a Él. Dígaselas a Él, por favor. Cuéntele todo. No trate a Dios ni esconderle nada, porque es imposible. Dios todo lo sabe. Hermanos, esto va a continuar. Pero recuerden, quédense con esta frase. La sinceridad fortalecerá su relación con Dios. Y no solo que su sinceridad fortalecerá su relación con Dios, sino también con su entorno. Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana, y que esta palabra haya sido de bendición y sea de edificación y de transformación para su vida. ¿Oramos? Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por la conciencia que has puesto en nosotros. Perdónanos por hacer oídos sordos a la conciencia que nos has dado, a nuestra conciencia. Perdónanos por ser irreverentes. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes. Perdónanos por ser mentirosos. Perdónanos, Señor, por ser reincidentes en nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a dejar que tu Espíritu Santo, que tu palabra cada día, Señor, transforme nuestras vidas, sane nuestras heridas, nos restaure, y que cada día, Señor, dejemos que tú nos moldees y que formes el carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, para que actuemos como tú nos mandas, para que vivamos como tú nos mandas, para que amemos como tú nos mandas, para que tengamos una vida de libertad verdadera, una vida de libertad del pecado, una vida de libertad, honrándote, sirviéndote, amándote, pero que eso se vea reflejado en nuestro trato personal para con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, Señor. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y te pedimos que nos confrontes y que nos quebrantes en esta noche. Y que si hay algún hermano o alguna hermana que tiene que confesarte algo esta noche, lo haga ahora mismo, en este momento, Señor. Porque tal vez cuando atraviese la puerta de este templo en la calle sea tarde. Porque solo tú sabes lo que nos puede pasar o lo que no nos puede pasar. Si hay hermanos o hermanas que tal vez tengan que pedirse perdón, confesarse sus ofensas, que este sea el momento, Señor, donde guiados, impulsados por tu Espíritu Santo, lo puedan hacer, para que todos juntos, Señor, podamos vivir en santidad, podamos preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz como tú nos mandas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Ayúdanos a no callarnos y predicar el Evangelio, contar las buenas nuevas, presentar a Cristo, Señor. Ayúdanos a ser tus embajadores. Señor, gracias. Acompáñanos ahora al regreso a nuestros hogares con tu gracia y tu bondad. Líbranos del mal. Ayúdanos a vencer el mal haciendo el bien. Y gracias por tu provisión de cada día. Gracias por Cristo. Gracias por la salvación. Gracias por el Espíritu Santo. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes y a los que no han podido venir, Señor. Guárdalos y corrige lo deficiente. Pero hazlo con amor.
Gracias, Padre Celestial. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.